Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea que quiera que nos estén escuchando, para seguir con esta serie y tratar de poder llegar hasta el fin con estos temas, hermanos, que son de gran necesidad para nuestro pueblo y que nos permiten ayudar a discernir claramente cuáles son las maquinaciones de Satanás que tratan de alejarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, que la serie que estamos estudiando se llaman Los falsos profetas en la Iglesia Adventista de Séptimo Día, entrantes, permanecientes, salientes y o externos. ¿Sí? Y no me quisiera imaginar ya en todos los países de habla hispana a los cuales ya está llegando esta serie, los que se habrán visto en el espejo cuando leen estos versículos o cuando les toca tener que escuchar lo que la Biblia y el espíritu de profecía tienen para decir con respecto a estos temas, a fin de que se cuiden, porque ya hay un montón de hermanos sabiendo la verdad de lo que está escrito. Y ustedes saben, lo que está escrito, escrito está y no se puede cambiar. Nosotros, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 57 plus. ¿Sí? La clase número 57 plus, que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, los falsos exorcistas fanáticos y sus exorcismos engañosos y mentirosos según el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucho de lo que va a decir el espíritu de profecía. Introducimos un poco, damos un poco de contexto, hacemos algunas aclaraciones, presentamos con la Biblia y de ahí mostramos o repasamos lo que ya veníamos leyendo del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque hemos visto que de una u otra forma siempre hay que estar recordando lo que dice el espíritu de profecía, porque algunos se olvidan lo que dice el espíritu de profecía. Y el subtítulo dice, los falsos exorcistas fanáticos, falsos y mentirosos, no reconocidos por el poder de Cristo, es decir, no reconocidos por Cristo y su poder. Así se llama el subtítulo, hermanos. Los falsos exorcistas fanáticos, falsos y mentirosos, no reconocidos por Cristo y su poder. Entonces, hermanos, para comenzar a analizar este tema, que es un tema muy actual y que en muchas iglesias locales lo están viviendo este tema, y tratan de apaciguar las cosas, tratan de que las cosas estén bien, pero los que somos estudiosos sabemos que no va a estar bien, porque esto va a empeorar y va a producir división, porque precisamente los que son falsos cristianos es como que pareciera que les gusta permanecer en ese estado. Les gusta permanecer en ese estado irredento o de no arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, para empezar este estudio, yo quisiera que veamos 2 de Corintios capítulo 11, que ya hemos visto en la clase pasada esto, y vamos a ver que esta clase reafirme la anterior. 2 de Corintios 11, y para que vean también las malas acciones de los falsos profetas, que también están relacionadas con las de los exorcistas, estudien siempre Jeremías capítulo 23 y Ezequiel capítulo 13. Pero por ahora vamos a ir a 2 de Corintios, ¿sí?
Segunda de Corintios, capítulo 11. En Segunda de Corintios, capítulo 11, primero habla de la astucia de Satanás y cómo con la astucia de Satanás él puede engañar nuestros sentidos haciendo milagros. ¿Se va entendiendo? Él puede engañar nuestros 5 sentidos con milagros mentirosos, con profecías, con exorcismos, con señales, con prodigios, porque los sentidos captan eso. Si Satanás dice que él puede hacer milagros y con eso captar nuestros sentidos. Noten que Satanás hizo un milagro ante Eva para poder captar sus sentidos, engañarlos y desviarlos de la fidelidad a Cristo y hacerla caer en pecado. Y de la misma manera quiere hacer con nosotros. O sea, Satanás, para poder captar nuestros sentidos y engañarlos, usa las transfiguraciones, ¿sí? Las transfiguraciones, ¿sí? O sea que los falsos apóstoles se van a transfigurar como apóstoles de Cristo y harán milagros. Los ministros de Satanás se transfigurarán como ministros de Cristo y harán milagros. ¿Sí? Y el mismo Satanás se transfigurará como un mensajero celestial o de luz y hará milagros. Por lo tanto, todo esto que yo te estoy enseñando está en 2 de Corintios 11 y muestra que con los milagros Satanás también engaña como la engañó a Eva. Entonces, hermanos, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Y noten lo que va a decir el apóstol San Pablo acá, porque realmente a mí me deja muy preocupado, ¿no? Dice: mas temo que como la serpiente, o sea, Satanás, engañó a Eva con su astucia, el diablo usa astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, sean así corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús místico del que hemos predicado, o recibieseis otro espíritu místico del que ya habéis recibido, que es el verdadero, u otro evangelio místico del que ya habéis aceptado, resulta que ustedes lo sufren bien, lo aguantan bien, lo soportan bien. Entonces ahora dice el versículo 12 al 15. Versículo 12 al 15. Mas lo que hago, o sea, la forma en que yo me porto, dice el apóstol San Pablo, lo haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el espíritu de profecía habla en las citas, que las vamos a repasar hoy de vuelta, porque las vamos a repasar? Había gente que creía haber recibido el derramamiento del Espíritu Santo con poder apostólico, con poder apostólico,
Bueno, dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y todo esto no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Versículo número 15. Versículo número 15. Así que no es mucho si también sus ministros, ¿sí?, se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, si hay falsos apóstoles, si hay falsos ministros de justicia, ¿sí?, si hay falsos mensajeros de luz, es lógico que van a hacer milagros. ¿Y por qué van a hacer milagros? Porque el versículo 3 muestra cómo el diablo hizo milagro ante Eva y se transformó en una serpiente, o poseyó una serpiente, como quieran. No se mostró como el diablo, hizo un milagro y se mostró como una serpiente hermosa. Y el hecho de que se hagan milagros místicos está en el versículo 4, porque dice que se predica otro Jesús místico, otro evangelio místico, y se recibe otro espíritu místico que sustituyen al verdadero Jesús, al verdadero Espíritu Santo y al verdadero evangelio. Y las conductas coercitivas están dadas en los versículos 19 y 20. Noten cómo uno va a notar que los falsos apóstoles que hacen milagros de profetizar en el nombre de Jesús, exorcizar en el nombre de Jesús, hacer milagros poderosos en el nombre de Jesús, ¿sí? Todo eso, hermanos, todo eso lo hacen como falsos apóstoles, pero la Biblia te da un detalle, te da un arsenal bíblico, te da un armamento, y dice que en su vida cristiana tendrán un mal comportamiento. Y noten lo que dice el versículo 19 y 20. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 19 y 20 dice: porque de buena gana toleráis los necios, siendo vosotros sabios. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno os toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Todas estas conductas de fanáticos coercitivos, ellos los toleraban. ¿Por qué? Porque eran raros. Eran cristianos raros, con un Jesús raro, con un evangelio raro, con un espíritu raro, extraño. Por eso en el versículo 28 y 29 dice así, hermanos, en el versículo 28 y 29 dice así: versículo 28 y 29. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me indigno o yo no me quemo de indignación? Entonces, ¿había problemas en la iglesia? Sí. ¿Eran de carácter místico? Sí. Si lo lees 1.000.000 de veces a 2 de Corintios 11, vas a ver que tiene que ver con falsos apóstoles que hacían falsos milagros, así como Satanás hizo milagros delante de Eva y que predicaban otro Jesús, hacían recibir otro espíritu y hacían aceptar otro evangelio y maltrataban de manera coercitiva a los hermanos que estaban en la fe. Entonces Pablo les va a escribir una carta para abrirles los ojos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 2.
Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2 dice el versículo 1 al 3 y 6. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3 y 6 dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, para aquellos que dicen tener el poder del Espíritu Santo, pero con poder apostólico, entonces tendrían que obrar así. Noten. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Versículo 2. Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Se acuerdan que en clases anteriores habíamos enseñado largamente cómo probar a un falso profeta? Bueno, ahora se prueban a los falsos apóstoles, porque los apóstoles hacían más que los profetas. Los apóstoles también profetizaban, también exorcizaban y también hacían muchos milagros. Entonces dice el versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, ¿sí? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la última cláusula de Apocalipsis 2.2 es realmente tremenda, porque dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Versículo 6. Noten lo que dice el versículo 6, hermanos. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Qué es eso, hermanos? Cristianismo gnóstico, que reemplazaba al verdadero cristianismo de los apóstoles. Los nicolaítas, según el contexto, eran los falsos apóstoles que se decían ser apóstoles, pero que cuando fueron probados resultaron ser falsos apóstoles, no eran apóstoles verdaderos, y se los había descubierto como que eran personas mentirosas. Entonces, según el contexto, los nicolaítas tienen que ver con el cristianismo gnóstico, místico, metafísico, ocultista, espiritualista, espiritualoide, esotérico, clandestino, hermético, coercitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el verso 6 dice: mas tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, hermanos, para terminar, digamos, lo que tiene que ver con este bloque, sí, de los falsos exorcistas, pero según el espíritu de profecía, vemos que también hay que probar a los apóstoles que dice que exorcizan en el nombre de Jesús. Entonces nosotros ahora, hermanos, vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 4, versículo 46 al 48. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 4, versículos 46 al 48.
Dice así: entonces, leo, hermanos, dice así, ¿no? Dice así, hermanos queridos: hace 2 semanas, mientras escribía, mi hijo W.C. White entró en mi habitación y declaró que había 2 personas que deseaban hablar conmigo. Bajé las escaleras hasta la sala de recibo y ahí encontré a un hombre y a su esposa, que afirmaban obedecer la palabra de Dios y creer en los testimonios. Habían tenido una experiencia inusitada durante los 2 o 3 años pasados. Parecían ser gente sincera. Estamos hablando del año 1908. Escuché mientras referían algunas de sus experiencias y luego les dije algo acerca de la obra que tuvimos que hacer para enfrentar y oponernos al fanatismo poco después de transcurrida la fecha cuando esperábamos ver a nuestro Señor. Durante estos días difíciles, algunos de nuestros creyentes más preciados fueron conducidos al fanatismo. Luego les dije que antes del fin, o sea, para ahora, para nuestros tiempos, antes del fin, veríamos extrañas manifestaciones protagonizadas por aquellos que profesaban ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Luego les dije que antes del fin veríamos extrañas manifestaciones protagonizadas por aquellos que profesaban ser dirigidos por el Espíritu Santo. Algunos considerarán como algo de mucha importancia estas manifestaciones peculiares que no proceden de Dios, pero que están calculadas para apartar las mentes de muchos de la enseñanza de la palabra. En esta etapa de nuestra historia debemos tener mucho cuidado de precavernos contra todo lo que sepa a fanatismo y desorden. Sí, contra todo lo que sepa a fanatismo y desorden. Debemos precavernos contra todas las manifestaciones peculiares que podrían excitar la mente de los no creyentes y conducirlos a pensar que como pueblo nos dejamos guiar por el impulso y nos complacemos en el ruido, ¿sí?, y la confusión acompañada de conductas extravagantes. Y ahora noten lo que dice. Por favor, noten lo que dice. En los últimos días, el enemigo de la verdad presente producirá manifestaciones que no están en armonía con la dirección del Espíritu, sino que tienen el propósito de descarriar a aquellos que están listos a aceptar cualquier cosa nueva y extraña. Dije a este hermano y a su esposa que la experiencia que yo había tenido en mi juventud, poco después de transcurrida la fecha de 1844, me había conducido a ser sumamente precavida en la aceptación de cualquier cosa que sea parecida a lo que en aquel tiempo enfrentamos y reprochamos en el nombre del Señor. O sea que la hermana White enfrentó y reprochó en el nombre del Señor
todas estas actividades fanáticas de las cuales yo les estoy leyendo. Página 47 y 48. No podría infligirse un daño mayor a la obra de Dios en esta época que el que le causaríamos si permitiésemos que se introdujera en nuestras iglesias, un espíritu de fanatismo acompañado por conductas extrañas que se considerarían equivocadamente como la obra del Espíritu de Dios. A medida que este hermano y su esposa referían sus experiencias que ellos pretendían haber tenido como resultado de haber recibido el Espíritu Santo con poder apostólico, tuve la impresión de que se trataba de una copia de aquello a lo cual habíamos tenido que hacer frente y corregir en nuestros primeros días de existencia. Hacia el final de nuestra entrevista, el hermano L. propuso que oráramos juntos, pensando que posiblemente durante la oración su esposa experimentaría aquello que me habían descrito, y entonces yo estaría en condiciones de discernir si esto procedía del Señor o no. No pude consentir en ello, porque se me ha indicado que cuando una persona ofrece exhibir tales manifestaciones peculiares, eso constituye una clara evidencia de que no se trata de la obra de Dios. No debemos permitir que estos incidentes nos desanimen. De tiempo en tiempo nos veremos frente a casos tales. ¿Sí? Ya se nos está profetizando. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. No podemos permitirnos aprobar ninguna cosa que produzca confusión y debilite nuestro fervor con respecto a la gran obra que Dios nos ha encomendado realizar en el mundo, a fin de prepararlo para la segunda venida de Cristo. Carta 338 del año 1908. Entonces, este hermano del cual está hablando acá, y yo se los dije el otro día, ¿sabían ustedes que el capítulo 4 de Mensajes Selectos, tomo 2, está terriblemente ampliado, y repito, terriblemente ampliado en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 53? Entonces, si ustedes van a Mensajes Selectos, tomo 3, ¿sí? Capítulo 53, ¿sí? Página 419 a la 421, habla del mismo caso pero ampliado. ¿Y saben lo que va a decir ahí con respecto a este hermano? Que estos hermanos aplicaban la gran comisión de Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20. Entonces, como yo tengo acá Mensajes Selectos, tomo 3, voy a leer Mensajes Selectos, tomo 3, página 419 a la 421. Mensajes Selectos, tomo 3, página 419 a la 421. Y habla del caso de los hermanos Mackin, ¿sí? Entonces dice: señora Mackin, que es ella la que habla, por eso está el título, señora Mackin, en el diálogo,
Esto es algo taquigrafiado y aprobado por la hermana White para que se publique. Señora Mackin, nosotros no tenemos este poder. Solamente lo recibimos cuando buscamos a Jesús. Y ahora va a hablar Ralph Mackin, el señor Ralph Mackin, porque el capítulo 53 de Mensajes Selectos, tomo 3, se llama El caso de los hermanos Mackin, y dice: echando fuera demonios. ¿Se va entendiendo? Echando fuera demonios. Y dice así: Ralph Mackin, el Señor nos ha dado poder, hermana White, para echar fuera demonios. Muchas personas están poseídas de demonios. Yo recuerdo una declaración que usted escribió hace unos pocos años, que muchos estaban poseídos por demonios tan ciertamente como en los días de Cristo. Cuando nosotros estamos en una reunión y estos demonios están en la reunión, ellos pueden hacer que la gente haga cosas raras. He leído en la Biblia que cuando Jesús estaba en el templo, los demonios salieron enseguida. Cállate y sal de él. Marcos 1:25. El Señor nos instruye a que mantengamos a la gente acostada, no sea que los demonios los arrojen al suelo cuando salen de ellos. Hermano, sé que esta clase es larga y ya la hemos tocado varias veces nosotros a estas citas, a estos temas, pero ¿por qué la quiero repasar, hermanos? Porque acá en Mensajes Selectos tomo 3 van a ver que es el mismo relato de Mensajes Selectos tomo 2, pero ampliado. Y lo terrible es que al ampliarlo va a explicar cosas que nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a tener que aprender en estos tiempos finales. Dice, el Señor nos instruye, y esto es medio gracioso, ¿no? Pero dice así: el Señor nos instruye a que mantengamos a la gente acostada, no sea que los demonios los arrojen al suelo cuando salen de ellos. Nos dimos cuenta al principio, cuando empezamos a reprender a estos demonios, que a menudo cierran los ojos de la persona y a veces las hacen ladrar como un perro y que saquen la lengua, pero al continuar reprendiéndolos, los ojos se abren, se calman y los demonios finalmente es como que salen, ¿sí? Ahora bien, y sigue hablando Ralph Mackin. Noten que está hablando Ralph Mackin. Ahora bien, es por el don del Espíritu como el Señor nos dice que los demonios se han ido. Que se han ido todos. Una señora en particular tenía 6 demonios y decía... ¿Qué decía esta señora? Esta señora decía que ella sintió cuando salieron. Parecía que la tiraban a esta señora de todas partes del cuerpo. Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos dicho? Uy, qué experiencia, qué exorcismo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la hermana White y finalmente qué dice Dios. Entonces, pero nuestros hermanos dicen que no podemos estar en los últimos días. Nosotros, en cambio, hallamos que esto coincide precisamente con lo que el Salvador dijo en el último capítulo de Marcos, en esa gran comisión que dice:
y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Marcos capítulo 16, versículo 17, etc. Ahora, señora Mackin, nosotros tampoco recibimos todas estas cosas de una vez. Ralph Mackin, lea los últimos versículos de Marcos, que dicen, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Noten cómo ha citado Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, este matrimonio exorcista que estaba equivocado. Y noten lo que dice Ralph Mackin. Nuestra experiencia, según lo podemos discernir, está corroborada por la Biblia. Aquí hay algo que quisiera leer. Y entre paréntesis, entre corchetes dice, el hermano Mackin leyó párrafos, incluyendo el siguiente, de un artículo de la Review and Herald escrito por la hermana White, publicado en el número del 11 de abril de 1899 y titulado El Congreso Campestre de Newcastle. ¿Se entiende, hermanos? Los hermanos de Mensajes Selectos tomo 2, capítulo 4, que están ampliados en Mensajes Selectos tomo 3, capítulo 53, aplicaban en sus vidas la gran comisión apostólica de Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros, hermanos, volvemos a Mensajes Selectos tomo 2, si volvemos a Mensajes Selectos tomo 2 y leemos la página Mensajes Selectos tomo 2, capítulo 4, páginas 50, 51 y 52, rapidito, dice así. Mensajes Selectos tomo 2, páginas 50, 51 y 52, dice así. Dice así, primera cita, página 50. Volverá a surgir el fanatismo. Sí, hermanos. Volverá a surgir el fanatismo. He estado estudiando la manera de publicar otra vez alguna de estas experiencias, de modo que un mayor número de nuestros hermanos pueda recibir la información necesaria, porque sé desde hace mucho tiempo que el fanatismo volverá a manifestarse en diferentes formas. Debemos fortalecer nuestra posición estudiando intensamente la palabra y evitando todas las rarezas y ejercicios extraños que con mucha rapidez algunas personas aceptarán y practicarán. Si permitiésemos que la confusión se introdujera en nuestras filas, no podríamos afirmar nuestra obra en la forma de vida. Entonces ahora viene la luz de Dios a este hermano, ¿sí? En Mensajes Selectos, tomo 2, página
51 y 52. Y dice así: consejo a este hermano y a su esposa. Estimado hermano y hermana L, recientemente en visiones de la noche se me revelaron algunas cosas que debo comunicaros. Se me mostró que estáis cometiendo algunos errores lamentables. En vuestro estudio de las Escrituras y de los testimonios, habéis llegado a conclusiones falsas. La obra del Señor puede ser muy mal entendida si continuáis actuando como lo habéis hecho hasta ahora. Interpretáis equivocadamente la palabra de Dios y los testimonios impresos, y luego tratáis de llevar a cabo una obra extraña. Una obra extraña de acuerdo con vuestra propia concepción de su significado. Y aquí viene lo gracioso, hermanos. Algo gracioso, lo que dice la hermana Juárez, ¿no? Es decir, para con esta gente, porque realmente da gracia a esta gente. Dice así: hasta habéis supuesto que se os ha concedido poder para echar fuera demonios. Mediante vuestra influencia sobre las mentes, los hombres y las mujeres son conducidos a creer que están poseídos por los demonios y que el Señor os ha designado como instrumentos suyos para echar esos malos espíritus. Noten cómo ellos mismos, con la sugestión directa, con la sugestión indirecta, con la manipulación psicológica, emocional y espiritual, con el poder de su mente fuerte sobre otra mente más débil, con la técnica de la inducción doctrinaria y más que nada del verseo, del chamulle, del mostrar que ellos son elegidos, dice así: mediante vuestra influencia sobre las mentes, y aquí también entra control mental, programación, hipnosis, etc. Mediante vuestra influencia sobre las mentes, los hombres y las mujeres son conducidos a creer que están poseídos por los demonios y que el Señor os ha designado como instrumentos suyos para echar fuera esos malos espíritus. ¿Se entiende, hermanos? Voy a otra cita de la página 52. Hermano mío y hermana mía, tengo un mensaje para vosotros. Estáis partiendo en vuestra obra de una suposición falsa. Hay mucho de vuestro propio yo entretejido en vuestras exhibiciones. Satanás se introducirá con poder encantador a través de estas exhibiciones. Ya es tiempo que os detengáis. Si Dios os hubiese dado un mensaje especial para su pueblo, andaríais y trabajaríais con toda humildad, no como si estuvieseis en el escenario de un teatro, sino con la mansedumbre de un seguidor del humilde Jesús de Nazaret. Así ejerceríais una influencia muy diferente de la que habéis estado ejerciendo. ¿Se va entendiendo, hermanos? El deseo sincero de hacer el bien a los demás conducirá al obrero cristiano a deponer todo pensamiento que tienda a colocar dentro del mensaje de la verdad presente cualquier enseñanza extraña que conduzca a los seres humanos hacia el fanatismo.
En este periodo de la historia del mundo debemos ejercer el mayor cuidado posible en este sentido. Algunos aspectos de la experiencia por la que estáis pasando ponen en peligro no solo vuestras propias almas, sino también las almas de muchas otras personas, porque recurrís a las preciosas palabras de Cristo, según están registradas en las Escrituras, y a los testimonios para que respondan de la autenticidad de vuestro mensaje. Os habéis engañado al suponer que la preciosa palabra, que es verdad absoluta, y los testimonios que el Señor ha dado a su pueblo, constituyen vuestra autoridad. Estáis motivados por impulsos equivocados, y os estáis animando a vosotros mismos con declaraciones que descarrían. Intentáis hacer que la verdad de Dios respalde sentimientos falsos y acciones incorrectas, que son inconsecuentes y fanáticos. Esto hace 10 veces, sí, hasta 20 veces más difícil la obra de la Iglesia, que consiste en familiarizar a las gentes con las verdades del mensaje del tercer ángel. Carta 358A de 1908. Y ahora bien, hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 2, un poderoso mensaje de luz dado por Dios. Ahora Dios interviene, hermanos. Y Dios ahora le muestra a la hermana Huay, ya por el Espíritu Santo, en visiones, le muestra cómo venía la mano con este matrimonio exorcista. Un mensaje para las iglesias de California, o sea, Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 53 y 54. Dice así: anoche se me dio instrucción para nuestro pueblo. Me parecía estar en una reunión donde se representaba la obra extraña del hermano L y de su esposa. Se me dijo que era una obra similar a la que se había llevado a cabo en un lugar X en el estado de Maine y en varios otros lugares después del cumplimiento de la fecha de 1844. Se me pidió que hablara decididamente contra esa actividad fanática. ¿Cómo? Se me pidió que hablara decididamente contra esa actividad fanática. Y yo pregunto, ¿cuál será esa actividad fanática? Sigue diciendo: se me mostró que no era el Espíritu del Señor. Se me mostró que no era el Espíritu del Señor. Se me mostró que no era el Espíritu del Señor el que inspiraba al hermano y a la hermana L, sino el mismo espíritu de fanatismo que siempre intenta penetrar en la iglesia remanente. Y dice: están errados en la forma como aplican las escrituras a sus prácticas peculiares. ¿Qué escrituras? Y Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. El hecho de declarar a las personas poseídas por el demonio y luego orar con ellas y pretender exorcizar los malos espíritus constituye un fanatismo que hará caer en el descrédito a cualquier iglesia que apruebe tal obra. Se me dijo que no debemos estimular tales demostraciones, sino que deberíamos proteger al pueblo mediante resueltas expresiones de censura contra aquello que podría manchar el nombre de adventistas del séptimo día.
y destruir la confianza del pueblo en el mensaje de verdad que debe presentar al mundo. El Señor ha realizado una gran obra en favor de su pueblo al colocarlo en un terreno ventajoso. La Iglesia tiene el deber de mantener viva su influencia. Las siguientes palabras tienen un contenido valioso. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Las palabras de la inspiración, cuidadosamente estudiadas y obedecidas con oración, servirán para poner a todos plenamente en el camino de las buenas obras. Como denominación, necesitamos volvernos con más persistencia hacia Dios en busca de su dirección. Vivimos en una época impía. Los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros. Debido a que la iniquidad abunda, Satanás se propone introducir toda clase de teorías engañosas entre aquellos que han procurado andar humildemente con Dios y que desconfían de sí mismos. Deben ir personas llenas de confianza propia y fanáticas al encuentro de estas almas humildes para asegurarles que están poseídas por los malos espíritus y después de orar con ellas, afirmar que el demonio ha sido expulsado. Estas no son las manifestaciones del Espíritu de Dios, sino de otro espíritu. Exhorto a cada iglesia a tener cuidado de no dejarse conducir a un punto donde piensen mal de aquellos que debido a su desconfianza de sí mismos teman no tener el Espíritu Santo. Hay quienes han seguido su propio modo de obrar en vez de hacer la voluntad de Dios. No han reconocido la luz que Dios les ha dado benévolamente y debido a esto han perdido la facultad de distinguir entre las tinieblas y la luz. Numerosas personas han oído mucho respecto a la senda que debían seguir, pero ignoran lo que Dios requiere de ellas. Su luz no brilla en términos de obras que revelan los principios de la verdad y la santidad. Es esta clase de personas la que en tiempo de prueba aceptará falsedades y teorías erróneas como si fueran la verdad de Dios. El pueblo de Dios ha recibido luz abundante. Que nuestra grey despierte y avance hacia la perfección. Estaréis expuestos a los errores de los instrumentos satánicos. Sobrevendrán tremendas olas de fanatismo, pero Dios librará al pueblo que busque fervientemente al Señor y se consagre a su servicio. Pacific Union Recorder, informador de la Unión del Pacífico, 31 de diciembre del año 1908. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, esta misma solución está dada en Mensajes Selectos, tomo 3, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 3. Si ustedes van a Mensajes Selectos, tomo 3,
van a encontrar exactamente lo mismo. En Mensajes Selectos, tomo 3, hermanos, la página 427 y 428 dice así. Habla la hermana White y dice: nos tomó años corregir las impresiones desfavorables que los no creyentes recibieron de los adventistas al conocer la forma extraña y malvada de obrar de elementos fanáticos que teníamos en nuestro medio durante los primeros años de nuestra existencia como pueblo separado. Estad en guardia. Y ahora habla Ralph Mackin y dice: ahora bien, esto que nos está dando sería considerado como un testimonio dado por la inspiración del Espíritu, o simplemente es un consejo relacionado con su excelencia o con su experiencia. Elena de White: estoy dándoles algo de historia. Ralph Mackin: pero usted no dice que esto se aplica a nuestro caso ahora hasta que no tenga mayor luz sobre ello, ¿no es así? Elena de White: yo no podría decirlo, pero temo que lo de ustedes esté en esa línea, algo con lo cual me he encontrado repetidamente. W.C. White: son ahora las 12. ¿No les gustaría descansar antes de comer? Elena de White: bueno, yo no podía dejarlos que se fueran sin decir lo que he dicho. Yo diría: tengan cuidado. No permitan que aparezca nada que sepa a fanatismo y que otros representarían dramáticamente. Hay algunos que están ansiosos de exhibirse, y ellos harán algo dramático con cualquier cosa que ustedes hagan, ya sea del mismo tenor o no. Yo he sido muy cuidadosa de no suscitar cualquier cosa que sea extraña entre la gente. Ralph Mackin: pero no es cierto que cuando el Espíritu Santo venga, como se declara en sus libros, muchos se volverán contra él y declararán que es fanatismo. Elena de White: por supuesto que lo harán. Por esta razón debemos ser muy cuidadosos. Es por medio de la palabra, no por sentimientos ni excitación, como queremos influenciar a la gente a obedecer la verdad. Sobre la plataforma de la palabra de Dios podemos estar en pie con seguridad. La palabra viva está repleta de evidencia, y un poder maravilloso acompaña su proclamación en nuestro mundo. Y ahora bien, hermanos, la página 429 a la 432, que es impresionante cómo está ampliado acá la luz que le dio Dios a la hermana White, donde Dios mismo ya interviene para corregir este error. Y dice la página 429 hasta la 432. El Señor dio luz, dice el título. El Señor dio luz. Señor Ralph Mackin y señora. Querido hermano y hermana, hace poco, en Visiones de la Noche, específicamente el 10 de diciembre, se me presentaron algunos asuntos que debo comunicarles. Se me mostró que ustedes están haciendo algunos errores lamentables. En el estudio que ustedes hacen de las Escrituras y los testimonios, han llegado a conclusiones erróneas. La obra del Señor, y noten lo que dice, hermanos,
la obra del Señor sería grandemente mal entendida si ustedes continuaran trabajando como han empezado a hacerlo, pues le dan una falsa interpretación a la palabra de Dios y a los testimonios impresos, y entonces tratan de llevar a cabo una obra extraña de acuerdo con la concepción que ustedes tienen de su significado. ¿Se entiende, hermanos? Suponen que todo lo que hacen es para gloria de Dios, pero se están engañando a sí mismos y están engañando a otros. Se están engañando a sí mismos y están engañando a otros. Subtítulo: El echar fuera demonios. Página 429 de Mensajes Selectos, tomo 3. Ustedes aún han supuesto que han recibido poder para echar fuera demonios. Por la influencia de ustedes sobre las mentes humanas, hombres y mujeres son inducidos a creer que están poseídos por demonios y que el Señor los ha señalado a ustedes como sus agentes para arrojar fuera a esos malos espíritus. Se me ha mostrado que precisamente la clase de error a la cual me vi obligada a hacer frente entre los creyentes adventistas después que pasó el tiempo de 1844 se repetirá en estos últimos días. En nuestra experiencia temprana, tuve que ir de lugar en lugar y presentar mensaje tras mensaje a grupos de creyentes desanimados. Las evidencias que acompañaban mis mensajes eran tan grandes que los de corazón honesto recibían como verdad las palabras que se hablaban. El poder de Dios se revelaba de una manera señalada, y hombres y mujeres eran liberados de la funesta influencia del fanatismo y el desorden, y eran traídos a la unidad de la fe. Subtítulo: Un pedido para que se detengan. Hermano y hermana, tengo un mensaje para ustedes. Ustedes están partiendo de una falsa suposición. Hay mucho del yo entretejido en sus exhibiciones. Ya es tiempo de que se detengan. Si Dios les hubiera dado un mensaje especial para su pueblo, ustedes andarían y obrarían con toda humildad, no como si estuvieran en el escenario de un teatro, sino con la mansedumbre de un seguidor del humilde Jesús de Nazaret. Ejercerían una influencia totalmente diferente de la que han estado ejerciendo. Estarían anclados en la roca Cristo Jesús. Mis queridos jóvenes amigos, las almas de ustedes son preciosas a la vista del cielo. Cristo los ha comprado con su propia sangre preciosa, y yo no quisiera que estuvieran albergando una falsa esperanza y trabajando con métodos falsos. No hay duda de que ustedes están ahora en un falso camino, y les ruego por sus almas que no pongan por más tiempo en peligro la causa de la verdad para estos últimos días. Por amor de sus propias almas, consideren que la manera en la cual están trabajando no es la forma en que se hará avanzar la obra de Dios. El sincero deseo de hacer bien a otros inducirá al obrero cristiano a apartar todo pensamiento de introducir en el mensaje de la verdad presente
cualquier enseñanza extraña que induzca a los hombres y mujeres al fanatismo. En esta época de la historia del mundo debemos ejercer el mayor cuidado en este respecto. Algunas de las fases de la experiencia por la cual ustedes están pasando no solo ponen en peligro sus propias almas, sino la de muchos otros, porque ustedes echan mano de las preciosas palabras de Cristo, como se registran en las Escrituras y a los testimonios, para atestiguar el carácter genuino del mensaje de ustedes. Al suponer que la preciosa palabra, que es veracidad y verdad, y los testimonios que el Señor ha dado a su pueblo son la autoridad de ustedes, están engañados. Ustedes son movidos por impulsos equivocados y están animándose a sí mismos con declaraciones que guían al error. Intentan hacer que la verdad de Dios sostenga falsos sentimientos y acciones incorrectas que son inconsecuentes y fanáticas. Esto hace 10 veces más difícil, aún 20 veces más difícil, la obra que la Iglesia tiene que hacer para familiarizar a la gente con verdades del mensaje del tercer ángel. Carta 358A de 1908, publicada parcialmente en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 51 y 52. Subtítulo: Otra referencia a la posesión de demonios. Anoche se me dio instrucción, y noten que esto ya es una visión donde Dios mismo interviene. Dios mismo interviene y explica. Anoche se me dio instrucción para nuestro pueblo. Me parecía estar en una reunión donde se representaba la obra extraña del hermano Mackin. Y su esposa. Se me dijo que era una obra similar a la que se había llevado a cabo en Orrington, en el estado de Maine, y en varios otros lugares después del cumplimiento de la fecha de 1844. Se me pidió que hablara decididamente contra esta actividad fanática. Se me mostró que no era el Espíritu del Señor el que inspiraba al hermano y a la hermana Mackin, sino el mismo espíritu de fanatismo que siempre intenta penetrar en la iglesia remanente. Están errados en la forma como aplican las Sagradas Escrituras a sus prácticas peculiares. El hecho de declarar a las personas como poseídas por el demonio y luego orar por ellas y afirmar que expulsan los malos espíritus constituye un fanatismo que hará caer en el descrédito a cualquier iglesia que apruebe tal obra. Se me dijo que no debemos estimular tales demostraciones, sino que deberíamos proteger al pueblo mediante resueltas expresiones de censura contra aquello que podría manchar el nombre de adventistas del séptimo día y destruir la confianza del pueblo en el mensaje de verdad que ellos deben presentar al mundo. Pacific Union Recorder del 31 de diciembre de 1908 o Mensajes Selectos, tomo 2, página 53. Y finalmente, mis hermanos, lo mismo lo vamos a ver en próximas clases. Si ustedes leen Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 3,
página 49 y 50, habla de aquellos que interpretan mal los testimonios del Espíritu de Dios y que si tú no les haces caso a cómo ellos interpretan la palabra de Dios o el Espíritu de Dios, sacándolos de su contexto, ahí nomás te condenan para siempre. Y te dicen que tú ya has decidido tu destino eterno. O sea, exactamente lo que me he cansado de ver aquí en mi provincia con la vieja escuela, que como les dije, la mayoría ya no están. Pero ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 3, página 49 y 50, dice que si tú no le hacías caso o no le haces caso a los que interpretan de una forma, ya estás perdido y ya has decidido tu testimonio, tu destino, tu salvación está perdida y tu perdición ya está decidida para siempre. Y después, si tú vas a Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 2, página 30 y 31, te dice que había hermanos que hacían muchos milagros, pero eran esos hermanos amargados y cruelmente opresivos. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 2, había estos hermanos que se decían hacer milagros, y en la página 30 y 31 dice así, hermanos. No lo vamos a leer a toda la cita porque después la vamos a volver a tocar, pero yo más o menos te la recuerdo. Dice así, hermanos. Dice así. Habla de que había muchos fanáticos y que esos fanáticos Satanás había logrado que acepten el sábado, ¿sí? Mensajes Selectos, tomo 2, página 30 y 31. Y te leo una cita chiquita nada más. Pretendían sanar a los enfermos y hacer milagros. Tenían un poder satánico y fascinador. Y sin embargo eran despóticos, dictatoriales y cruelmente opresivos. El Señor nos utilizó como instrumento para reprobar a esos fanáticos y para abrir los ojos de su pueblo fiel a fin de que viese el verdadero carácter de su obra. El gozo y la paz inundaron los corazones de los que rompieron con este engaño satánico y glorificaron a Dios al ver su infalible sabiduría manifestada al poner ante ellos la luz de la verdad y al contrastar sus frutos preciosos con las herejías y los engaños de Satanás. La verdad brilló en contraste con estos engaños como oro puro en medio de la escoria. The Review and Herald del 20 de noviembre de 1883. Pero noten la característica tal y como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 y 2 de Corintios 11, capítulo 11, versículo 3, 4, 12, 13 al 15, 19 y 20, 28 y 29, etc. Aquí dice que estas personas fanáticas que se habían metido en la iglesia pretendían sanar a los enfermos y hacer milagros. Tenían un poder satánico y fascinador. Y sin embargo, eran despóticos, dictatoriales y cruelmente opresivos. Y hermanos, si yo les contara lo que sé, lo que hicieron y cómo terminaron esos que se creían profetas, que profetizaban en el nombre de Jesús,
que se creían exorcistas, que exorcizaban en el nombre de Jesús y que se creían hacedores de milagros, que hacían muchos y poderosos milagros en el nombre de Jesús. Si ustedes hubieran visto cómo eran en sus vidas privadas, eran realmente hacedores de iniquidad. Aparte de degenerados, carnales, adúlteros y fornicarios, tenían las características que dice así: dictatoriales, mandones, cruelmente opresivos. Y con todas esas malas características, como los describe exactamente el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les reprochará en aquel día: apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque en el carácter uno se daba cuenta cómo era esta gente sinvergüenza. O sea que Mateo 7, 21 al 23 te muestra claramente que, aunque exorcicen demonios y hagan milagros, los milagros no son una prueba de que una persona sea verdadera cristiana, ni son tampoco la prueba de que esa persona se vaya a salvar. Se salva solamente el que entra por la puerta estrecha y el que hace la voluntad de Dios por la gracia de su Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, básicamente hemos hecho un resumen aquí como para cerrar este bloque y poder continuar con otros bloques, porque yo quiero desarrollarlos, quiero dejar bien en claro las principales citas de los primeros 12 capítulos de Mensajes Selectos tomo 2, y por eso es que vamos avanzando de esta forma para que quede en claro toda esta serie que tiene que ver con estos cristianos místicos que están surgiendo ya y que van a surgir más en el tiempo de la apostasía omega. Así que, hermanos, ¿qué les parece si para terminar, hacemos una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para poder estudiar tu palabra, para poder leer tu palabra, para no olvidarnos de lo que la Biblia y el espíritu de profecía dicen, Señor, y para que tú grabes esos en nuestra mente y en nuestros corazones, y no olvidemos estas advertencias sutiles que tú nos das precisamente contra los sutiles engaños satánicos del tiempo del fin. También te pedimos, por favor, por todos los hermanos que en este momento están compartiendo este estudio bíblico y esta oración, y que quizás tienen algún pedido en su corazón, alguna preocupación, y que están compartiendo esta oración, ya sea en directo o en diferido, que tú realmente, Señor, les contestes las oraciones a ellos, y que tú pongas en el corazón de ellos también, Señor, el poder formar clases bíblicas de investigación, grupos pequeños, el dar estudios bíblicos para ayudar a terminar de hacer tu obra en todo el mundo. Querido Padre que estás en el cielo, también te pedimos que nos guardes de toda herejía doctrinal, de toda herejía moral y toda herejía espiritual, para que nosotros, Señor, no seamos engañados en el tiempo del fin por estas sutiles artes del enemigo de las almas. Por favor, Señor, quédate con nosotros, bendícenos a nosotros y también bendice a nuestras familias, y haz que ellos también todos puedan conocer a Cristo y puedan permanecer en Cristo
hasta que Él venga por segunda vez. Y te damos gracias porque tú nos muestras con las señales que la venida de tu Hijo es inminente, Señor. Te pedimos que perdone nuestros pecados y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por la atención. No se olviden de ayudarnos con un like, de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita de notificación y de compartir el tema con cualquier persona que ustedes crean que necesite, que realmente necesite aprender justamente de estos temas que tienen que ver con las crisis que el pueblo de Dios tiene que pasar justo en el tiempo del fin. Así que, hermanos, nos vemos próximamente en las próximas clases para seguir profundizando estos temas. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos muy pronto. Maranata, y que el Señor nuestro Dios los bendiga.